Buenas noches con todos, ¿cómo vamos? ¿Listos para empezar? Las 8 de la noche, 02 minutos, como siempre. Hoy parece que nos vamos a conectar un poco más tarde con los demás, porque nosotros empezamos puntuales, ustedes ya saben. Y bueno, con los que arrancamos y la gente que nos puede estar escuchando en redes sociales, hoy es la primera vez que nosotros salimos a redes sociales mientras hacemos esto en vivo. Vamos a ver cómo nos va el experimento. Muy bien. A ver esta cosa que me estorba. El día de hoy, de acuerdo a lo que habíamos quedado en las votaciones que nosotros hacemos tanto en el chat como en redes sociales, íbamos a tratar sobre algunas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Para quienes no estén al tanto, estas reformas son del 29 de diciembre de 2019, registro oficial suplemento número 107, 24 de diciembre de 2019. Arranquemos. Con el código a la mano y la ley reformatoria también, vamos a empezar con el artículo 48.1 de la ley reformatoria que está modificando el artículo 220 del COIP. Para quienes lo tengan a la mano, estamos hablando de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas
a control, es decir, tráfico de drogas. Bien, si es que hay gente nueva todavía en el chat, ya saben cómo trabajamos aquí. Todas las preguntas van al chat de la aplicación Google Meet, donde estamos trabajando originalmente con el grupo de todas las semanas. Y si es que alguien puede ya conectarse por Facebook, también pueden opinar desde allí. Todas las preguntas que tengan van a ser respondidas desde los chats por motivos de tiempo. Vamos a trabajar solo 1 hora, como ustedes saben, y vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Pero si es que no ponen preguntas, los temas se acaban pronto y no aprovechamos lo que podemos aprovechar. Bien, cuando hablamos del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, que está en el artículo 220, hablamos ya de una modificación que hubo cuando nació el COIP. Antes del COIP había la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que hacían una calificación específica de estos delitos. Esa ley aquella ley, la de sustancias, tenía algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, los verbos rectores estaban separados. Es decir, un artículo era traficar y otro artículo era poseer o tener. Así que las dos conductas estaban completamente diferenciadas, lo cual técnicamente es correcto. El problema es que técnicamente era tan correcto y a veces la acusación pública, la fiscalía eventualmente, no lograba hacer encajar las cosas en cada artículo y mucho se quedaba en la impunidad, además de la política populista que siempre ha habido en Ecuador, un populismo penal, hizo que todas las conductas y todos los verbos se condensaran en un solo artículo. De tal forma que sea por lo que sea que te hayan cogido, terminaría siendo sancionado. ¿Por qué? Porque si a ti te acusaban con la ley anterior al COIP por narcotráfico, por ejemplo, no podías finalmente ser sentenciado por tenencia. Es decir, si el fiscal no justificaba el narcotráfico y todo lo que eso involucra, tú terminabas siendo inocente, porque no te podían cambiar el artículo. Ahora, como todas las conductas están en el mismo artículo, es mucho más fácil que un juez te sancione por cualquiera de ellas. Eso ya era un error, eso ya era un expansionismo penal, porque lo que hiciste es complicar la defensa vía aplanar el camino del sistema judicial. Y el sistema judicial no puede tener el camino tan plano porque siempre estamos hablando de la privación de la libertad de una persona y cuando ese derecho está en juego hay que ser muy quirúrgicos y hay que ser muy específicos y hay que ser muy respetuosos y muy perfeccionistas. Sin embargo, lo que tenemos en el artículo 220 del COIP, para los que van siguiendo, nos dice, la persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente. Esto se ha mantenido en el artículo 48 de la reforma, en el 48, numeral primero específicamente, es del que vamos a tratar esta vez, versus el 220, numeral primero. ¿Qué decía el 220? La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos de la normativa correspondiente, primero, oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las contengan en las cantidades señaladas en las escalas previstas de la normativa correspondiente, será sancionada de la siguiente manera. Ustedes ya se van dando cuenta que cuando empieza la construcción del tipo penal, cuando empieza a darte los verbos rectores y te empieza a decir cuál es la conducta que va a ser sancionada, te pone todo lo que sea posible. De tal suerte que hoy por hoy, si estás parado a 2 metros de una bolsa con cocaína, pasando por ahí, aunque suene chistoso, pero puedes ser sujeto a una imputación penal. En la experiencia profesional hemos manejado casos, por ejemplo, de personas que vivían en una casa donde un familiar estaba haciendo una operación de drogas y parte de la familia fue procesada. Hemos visto momentos en los que, por ejemplo, se hacen transacciones de drogas en lugares muy concurridos o que se utilizan taxis para transportar las drogas y el taxista termina siendo procesado.
no digo necesariamente que haya terminado siendo sancionado, pero ha enfrentado proceso. Así que esta construcción del 220 lo que hizo es meter todo en un solo artículo y entonces casi cualquier actividad que tenga relación con una sustancia catalogada acababa siendo ilegal y acababa siendo sancionado de acuerdo a la escala y de acuerdo a las cantidades que te daba el CONCEP, una secretaría técnica que realmente no agradaba mucho a algunos penalistas, a otros sí, a mí particularmente no, porque pasaba lo que se conoce como derecho penal en blanco. Entonces, tú tienes un artículo que lo hace un cuerpo legislativo completo, pero la forma de regular la sanción la termina delegando, le termina dando el cheque en blanco a un organismo administrativo. No es muy agradable para mí, pero es como está construido. ¿En qué se diferencia con la reforma? ¿Qué es lo que se reformó? Ustedes en la ley reformatoria revisen el artículo 48 y igual en el primer inciso nos sigue la lectura. 220, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La persona que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa correspondiente, 2 puntos, hasta aquí son iguales. Empieza y dice, trafique. 1, trafique. Sea que oferta, almacén, intermedia, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea. Aquí empieza la parte bonita. Con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan en las cantidades señaladas, y continúa exactamente igual a como estaba antes. Cambian 2 cosas. El numeral 1 del artículo 220 del COIP, sin la reforma, decía oferta, almacén de venta intermedia, todo el conjunto este de verbos, ¿no es cierto? Y decía al final, o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias. Aquí tenías un problema conceptual y se discutía mucho en las audiencias y debió discutirse más, y es de esto de que ¿qué es en general trafique? ¿No? En general efectúe tráfico. ¿Qué es esto? ¿Quién te da el concepto? ¿La Real Academia de la Lengua? ¿Te la da una entidad administrativa, una entidad adscrita a un ministerio? ¿Te la da la OMS? ¿Quién te dice que es traficar? ¿Te la da un organismo internacional de lucha contra las drogas? ¿Te la dan los sistemas norteamericanos de lucha contra las drogas? ¿Quién te dice que es traficar? Entonces teníamos ahí un problema y no un vacío, porque al final era una pelea un poco estéril en los tribunales. Evidentemente, si te encuentran con ciertas cantidades de drogas, el traficar es evidente y los jueces lo han tomado así mayormente, pero dentro de la ciencia, siempre hablando esto como ciencia, es importante darnos cuenta que este era el lugar donde la conducta tenía que estar descrita, ¿ya? El artículo 220 es el lugar donde se debería decir exactamente qué es qué y qué no es. Y nos dejaron este parrafito ahí. Cuando hacen la reforma, lo que hacen es quitar toda esta construcción de o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias y lo ponen al principio en una sola palabra, trafique. ¿Ya? Trafique. Sea que, entonces, trafique de estas formas, ¿no? Y repite todo este conjunto de verbos que básicamente es cualquier cosa. Oferta, almacén, intermedio, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea. Hagámonos una detención aquí en los últimos 2 verbos rectores. Tenga o posea. Recuerden que en la ley de sustancias psicotrópicas, como yo les había mencionado, algunos de ustedes ya cuando empezaron a estudiar esa ley ya no había. Se separaba la tenencia del tráfico en sí mismo, ¿no? Del acto comercial de traficar. Y esto era importante porque tú tenías 2 tipos de condenas diferentes y te permitía realmente individualizar la conducta de una forma más adecuada. La idea siempre, cuando se ha movido este artículo, cuando se ha topado este artículo, la idea o el discurso político siempre ha sido separar al pobre adicto enfermo, que es un enfermo y no lo puedes penalizar por eso, de la persona que realmente está lucrando con este negocio. No se les ocurrió. Y tenían que hacer esto al mismo tiempo que le mostraban al país resultados de operativos, resultados de
de detenidos, resultados de sanciones punitivas, porque la sociedad así lo reclamaba y porque en gran medida, hasta hace no mucho, y creo que en gran medida todavía hoy, pero tal vez un poco menos que hace unos 10 o 15 años, 20 años, el país estaba muy comprometido con un esquema internacional de lucha contra las drogas que no era muy adecuado para América Latina y determinó, por ejemplo, la guerra interna colombiana por más de medio siglo. Pero temas aparte. Entonces, la otra diferencia que hay en la reforma, lo que se evolucionó en la reforma, y no sé hasta qué punto terminaron haciéndole en cambio demasiado difícil el trabajo a la fiscalía, es lo que sigue después de este paquete de verbos. Dice, sea que oferte el almacenamiento, intermedio, distribuida, compra, venta, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea, cuidado aquí, con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas preparados que la contengan, y en lo demás continúa igual a la construcción original del COIP. Cuando te está diciendo con el propósito de comercializar, sucede dos cosas. Que te está introduciendo un elemento al tipo penal. Entonces, dentro de la construcción típica, dentro del concepto de conducta que te está dando la norma, te metieron otro elemento. Y lo que sucede es que cada elemento típico, cada elemento de la conducta que constituye una transgresión, tiene que ser comprobado. Tiene que ser comprobado. ¿Ya? Porque la diferencia entre hurto y robo, por ejemplo, es la violencia o la fuerza. ¿Y qué es lo que te toca hacer? Comprobar que hubo violencia o hubo fuerza, y si no, es hurto. Bajo una idea superficial, una idea rápida de la lectura de esta reforma, si es que tú no tienes y no te pueden comprobar que la finalidad del tú estar teniendo es comercializar, entonces no hay delito, lo que hay es un consumidor. Y el consumidor no es inimputable porque es un enfermo, en primer lugar, y porque no representa riesgo de bien jurídico ninguno. Sería importantísimo, ojalá veamos, hacemos una votación en la próxima semana o la subsiguiente, para hablar específicamente de todo lo que incluye el fenómeno típico de la tenencia, del tráfico, del transporte, porque cada verbo es un mundo diferente. No es igual transportar que tener, y tener con fines de comercialización no necesariamente es tan fácil de probar. Vamos, que si te encuentran 20 gramos de marihuana en el bolsillo, que ya estás en el límite de la escala mínima, de hecho ya estarías en la media, pero ¿qué haces con 20 gramos de marihuana en el bolsillo? Por Dios, ¿te alcanza para poner en el mercado? Es una cantidad que tú vas a comercializar. ¿Te alcanza para comercializar? Claro que esto puede ser la excusa también para que los microtraficantes hagan lo que siempre han hecho, esconder las cantidades brutas de su venta en ciertos lugares, patios, carros, lo que sea, y andar siempre con la cantidad mínima permitida de la época aquella en la que había cantidad mínima permitida. Que hay otro problema, si ustedes revisan la tabla de drogas en nuestro país, el límite es 0. Y si el límite es 0, al final del día vas a estar procesando un consumidor. Porque no importa que el fiscal no te pueda comprobar tu propósito de comercializar o colocar en el mercado. No importa, porque tal vez no te van a sancionar, pero tal vez ya tuviste una prisión preventiva, tal vez ya fuiste a una cárcel, tal vez ya te dio COVID en la cárcel, tal vez te dejó tu mujer o tu marido por este problema, ¿no? Donde tú no tenías nada que ver. Así que se vuelve muy complicado. La construcción del artículo 220 del COIP, la construcción original no reformada, ya nos hace una gran maldad al meternos todos los verbos en una sola funda y mandarnos a los abogados básicamente a defendernos de todos los verbos sin que el fiscal necesite preocuparse, sino hasta muy entrada ya la investigación o muy entrado inclusive ya la misma audiencia de cuál es el verbo rector por el cual se va a comandar. Existen jueces, sí, que le exigen al fiscal
en la formulación de cargos eventualmente o en la etapa intermedia, hay jueces que sí le piden al fiscal especificar la conducta o el verbo rector. Hay otros que no. Entonces, bueno, ahora ya lo saben. Nos toca defender todos los verbos rectores, por concepto, háganlo. Tómense el tiempo de estudiar cada verbo rector cuando tengan un caso de estos, por favor, porque puede ser que el fiscal movilice verbos. No te confíes de la conducta que el fiscal te muestra en la instrucción, ¿ya? Porque ciertos verbos, por ejemplo, pueden ser asumidos por el juez con un buen argumento del fiscal como un cambio que no afecta a la defensa. Por ejemplo, entre ofertar e intermediar. El fiscal puede haberte vendido la idea de que te iba a acusar por una oferta y termina comprobando una intermediación. ¿Qué tan diferente puede ser ofertar de intermediar si yo te digo, oye, te voy a vender, yo tengo unos 2 kilos de cocaína que son del Josecito, pero yo te hago el enganche? Estás intermediando, sí, pero también estás ofertando. Entonces puede suceder una cosa así. Entre el envío y el transporte. Bueno, el que transporta, obviamente está enviando a algún lugar, ¿no? Entonces tiene esos problemas. Importación o exportación. No hubiera utilizado yo esos verbos porque importar y exportar nos suena a una actividad comercial relativamente lícita, ¿ya? Relativamente lícita. Pero más bien lo que se refería era al hecho de comercializar este producto hacia adentro de tu economía nacional o hacia afuera de tu mercado nacional. David Salas, la diferencia entre posesión y tenencia. Hmm. Por eso me gustaba más la ley de tenencia, la ley de sustancias psicotrópicas, porque te diferenciaba esto, ¿no? Aquí ya no hay el concepto, simplemente te ponen un verbo y habrá que interpretarlo con cierta liberalidad. La diferencia no es tanta, sino en cuanto a la capacidad de control indirecto. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso quiero mantenerlo simple. Si en algún momento está aquí un abogado, también colega penalista, y me exige una discusión más técnica, recordemos que esto está para nivel de pregrado y gente que está estudiando. Y a veces gente que no estudia derecho solo tiene curiosidad. La diferencia es en la capacidad de control de la situación, ¿ya? Poseer y tener es una circunstancialidad, ¿ya? Está contigo, está en tu ropa, está en tu cuerpo. Así lo definía la antigua ley de sustancias psicotrópicas. Aquel que en su cuerpo o ropas portare sustancias catalogadas. ¿Ya? ¿Por qué se hizo, se empezó a hacer diferencia entre estas dos formas de tener la cosa? Porque podía terminar sucediendo, y de hecho pasaba, que quienes terminaban siendo procesados, investigados y finalmente sancionados en grandes decomisos eran las personas que habían sido contratadas para ser los guardaalmacenes de la droga. Eran los peones, ¿ya? Y claro, cuando inclusive algún peón de esto se arriesgaba a levantar la voz en contra de sus patrones narcotraficantes, llegaba a fiscalía y la defensa normal era, bueno, pero ni en mi cuerpo ni en mis ropas he tenido. Así que se empezaron a hacer diferenciaciones conceptuales y dogmáticas para alcanzar a alargar el brazo de la norma hasta la persona que remotamente pueda tener control de aquello que constituye la conducta ilícita. Así que por ahí van las diferencias. Si está bien, ya saben, pongo un ok. Si es que hay más preguntas sobre esto, no me dejen avanzar sin responderlas, porque el artículo 220 del COIP, que fue reformado en el artículo 48 de la ley reformatoria de 24 de diciembre de 2019, estaría básicamente agotado si es que no hay más preguntas. Así que, resumen pastilla, lo que cambió básicamente en el primer numeral del artículo 220 del COIP con la reforma es la incorporación del propósito de comercio al tipo penal. Así que ahora debemos
comprobar, si somos fiscalía, debemos comprobar que el hecho de tener o poseer o estar llevando o estar trayendo o cualquiera de los otros verbos tenía además una finalidad y que esa finalidad era comerciarlo o ponerlo en el mercado. Resumen pastilla. Es que estamos bien, pónganme un ok, denme 5 segundos, voy a tomar algo de agua y regresamos con el siguiente que les propongo revisar hoy, que si es que seguimos por aquí, sería el artículo 88 de la reforma que nos cambió el artículo 534 del COIP sobre la prisión preventiva. Entonces, les dejo 5 segundos ahí. Cualquier cosa, déjenmela aquí en el chat, las preguntas. Si está bien, vayan poniendo un ok para saber si es que puedo avanzar. Muy bien. Seguimos, aunque creo que me quedé peor. A ver, hay preguntas. David, ya respondimos. Dayito Vallejo. Por favor, desde la parte de fiscalía, ¿cuáles serían los elementos de prueba para formular cargos por tráfico? Uy, muchos. Eh, Me obligas a hacer una discusión que, de hecho, la voy a anotar para proponerla para la próxima semana. Sería genial hacer un trato más interesante de esto. La prueba. La prueba en general, ¿no? Algunos lo llaman teoría de la prueba. Tienes tres tipos principales de prueba, que es la prueba técnica o pericial, la prueba documental y la prueba testimonial. ¿Hay muchos otros tipos? Sí, y ya lo sé, pero vamos a mantenerlo simple. En una prueba testimonial, por ejemplo, la fiscalía va a tener que tener testigos. Estos testigos van a tener que decir de la existencia de la droga en primer lugar, hay que justificar que existía, del encontrarse el lugar en el que se encontraba o de estarse cumpliendo el verbo que el fiscal quiere comprobar, estarse movilizando la droga, estarse almacenando la droga, estarse portando la droga, estarse ofreciendo la droga, yo qué sé. Y tendrá que poder identificar a las personas que participaron en estas transacciones, el testigo. El documento eventualmente tendrá que cumplir los mismos parámetros. Tiene que darte un parámetro de materialidad y un parámetro de responsabilidad, o uno de los dos. Puedes tener un juego de pruebas para demostrar la materialidad y un juego de pruebas para demostrar la responsabilidad. Los documentos, por ejemplo, que Fiscalía puede obtener, que es una... no es tanto un documento, sino más bien ya es una tecnología aplicada o una técnica de investigación, que es la extracción de datos, por ejemplo, con los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, documentos impresos cada vez hay menos, pero el documento electrónico sigue siendo un documento en el cual se establezca los mismos parámetros básicamente, ¿no? El hecho de que había una droga, de que se ofreció una droga, de que se transportó una droga, de que se vendió, de que se compró y eventualmente de que se pagó. ¿Por qué es importante justificar que se pagó? No es indispensable, pero si eres fiscal te va a arreglar mucho la vida, pero mucho la vida, si puedes justificar que esa droga fue pagada. Porque conforme la reforma, el fin es comercial. Entonces, si se recibió un pago, la transacción está cumplida, está recontra aprobada y por lo tanto este propósito de comercio no solo que es un propósito, sino que se efectivizó. Así que te va a quedar muy fácil después de argumentarlo si eres fiscal. Y las pruebas técnicas, indiscutible. Un tema de drogas tiene que tener un peritaje de drogas, un reconocimiento químico, un pesaje, una catalogación. Puede tener pinchazos telefónicos, puede tener escuchas,
puede tener un agente infiltrado, que nuestra legislación permite tener agentes infiltrados. Puede tener operaciones de inteligencia, informes, puede tener, exámenes psicológicos de los procesados, ¿por qué no? Para demostrar que no son consumidores. Porque obviamente si es que te cogen con una cantidad muy pequeña, y además de que tú te ocupas del comercio de esto, también consumes drogas, pues con un examen psicosensométrico te va a quedar aparentemente cómodo demostrar que eres un consumidor, una consumidora, y por tanto no puede ser penado. Pero un fiscal inteligente puede hacer extensivas otras baterías psicológicas, otros juegos de test, otros exámenes con psicólogos especializados que ya los hay pocos, pero los hay, y llegar a establecer con relativa eficiencia y eficacia que no se trata de un consumidor crónico dependiente o de cualquier forma reducir el criterio de exención de imputabilidad o de culpabilidad del procesado. Así que, si me dices cuáles serían los elementos de prueba, me toca responderte con una generalidad, Gallito. Pues todos los que tenga, ¿no? Tienes que demostrar la materialidad, que ya lo expliqué, y la responsabilidad, es decir, la identificación de la persona como partícipe del hecho. La materialidad es comprobar que el hecho pasó, que sucedió, nada más. No nos importa quién lo haya hecho, solo nos importa qué sucedió. Y la responsabilidad, ahí sí, en cambio, tú tienes que ocuparte de comprobar que esta persona o personas fueron las que participaron de la ejecución material de lo que ya comprobaste. Entonces, primero compruebas la materialidad, luego la responsabilidad. Me van dejando ok si está respondido para poder avanzar. Vamos con Pablo, gracias. Pablo dice que la tiene clara. Muy bien. Me interesa David, Dayito. ¿Estamos bien? ¿Está? ¿Sí? Dayito, sí. Perfecto. Entonces, avanzamos. Vamos a tomar el artículo 88 de la reforma. Yo también estoy aquí con mis anotaciones. Consejo, chicos grandes, profesionales y estudiantes. Trabajen sus libros, trabajen sus textos, los códigos no son de adorno. Rayenlos, táchenlos, pónganle de stickers, córtenlos y péguenle encima. No importa, tiene que ser suyo, tiene que ser muy suyo. Tienen que saber en una audiencia qué colores de qué cosa y poderlo manejar pronto. Y más de una vez, incluso a mí, y hace no mucho, se nos puede caer un artículo porque no te acordaste y se te cayó. Y un texto trabajado inclusive se abre solito en la página que tú quieres, es genial. Vamos con el 88. El artículo 88 de la reforma nos está cambiando de artículo 534 que habla sobre la prisión preventiva. Mientras yo sigo explicando, les quiero proponer un juego. Déjenme en el chat de aquí del Google Meet ideas. ¿Cómo ustedes probarían que yo me quiero fugar? ¿Ya? No importa por qué delito, invéntense el delito que ustedes quieran, el más grave, el más feo si quieren, o el más pequeño. Pero pónganme en el chat, ¿cómo ustedes comprobarían que yo me quiero fugar? Bien, el COIP, en tratando del artículo 534 sobre la prisión preventiva, quienes lo tienen, por favor, me siguen. Dice, finalidad y requisitos de la prisión preventiva para garantizar la comparecencia de la persona al proceso y el cumplimiento de la pena, el fiscal, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. Hasta aquí, tanto en el Código Penal como en la reforma, está igualito, no ha cambiado hasta aquí, pero vamos a irlo explicando de una vez. Te dice que la prisión preventiva no es de gana, es de última ratio y no tiene un porque sí, tiene un motivo, y ese motivo es hacer que tú, perseguido del Estado y del sistema punitivo público,
no me hagas el tonto, no me hagas el torpe. Ese es el sentido, que tú no te fugues mientras yo te investigo, que como yo soy lento y me demoro, tú me esperes. Como yo sistema soy lento y me demoro, tú me esperes. Y me esperes guardadito. Y te va a dar requisitos, que son principalmente 4 numerales en el código original y se mantienen 4 numerales en la reforma con sendas extensiones que vamos a analizar. Pero estos 4 requisitos deben coexistir. Revisen esto por favor y pelénselo mucho si es que todavía existe algún juez o fiscal que no lo haya leído bien o que no se haya encontrado un abogado que ya le paró el carro. Dice la parte final del primer inciso, siempre que concurran los siguientes requisitos. Estos 4 requisitos deben ser concurrentes, no es el uno o el otro, ¿ya? No es el uno o el otro, es todos, juntos. ¿Y cuáles son? Primero, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Aquí también no se ha cambiado mucho la reforma, perdón, no se ha cambiado nada en la reforma y básicamente lo que te pide el primer requisito es que el fiscal, que es el que va a pedirle al juez, porque solo un juez te puede privar de la libertad y nadie más, el fiscal, estos requisitos son para el fiscal debe decirle, señor juez, tengo elementos de convicción, ya saben, en la indagación previa son indicios, luego son elementos de convicción, luego son pruebas, ¿no? Suficientes que me dicen que hay un delito de acción pública. Entonces, señor juez, aquí tengo un montón de elementos convincentes de que hay la materialidad de uno de los delitos que se encuentran en el catálogo del COIP, la primera parte del COIP o parte especial del COIP. Primerito, eso no ha cambiado. Lo primero que el fiscal debe justificar, todavía no probar, porque no estamos juzgando, pero debe justificarle al juez garantista del proceso que al menos tiene elementos. Vea, pasó, ¿no? Estos elementos son clave para cada tipo penal, por ejemplo, en el de drogas, que existió la droga, que existió un operativo, que la droga era droga, que hubo un tema químico ahí, entonces tú comprobaste la materialidad. En el robo, por ejemplo, que existió una cosa importante comprobar en delitos contra la propiedad, preexistencia y el hecho de encontrarse la cosa en ese lugar, importante, que existía en ese lugar, que eventualmente hay una víctima maltratada, ¿no? Yo qué sé, y tienes el primer requisito. Esto no es problema normalmente para un fiscal, porque un fiscal que no puede justificar materialidad, pues no puede justificar nada. El segundo requisito, elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Esto es lo que estaba antes de la reforma. Ya te dijo el numeral 1, elementos de materialidad, y el numeral 2 te dice elementos de responsabilidad. Ok, señor fiscal, ya me dijo que este hecho ha pasado. ¿Y este señor qué hace aquí? Ah, no, es que con ese señor también tengo elementos de convicción de que todo esto que ha pasado ha sido causado, controlado, operado, pensado, querido y ejecutado por el señor. Ah, ¿qué tiene? Tengo 2 testigos, tengo unas cámaras de vigilancia, tengo unos informes de inteligencia. Ah, ya. El juez no puede revisar qué es lo que dice ese informe o esos documentos o esos indicios, porque esa revisión es de fondo en la etapa de juicio. Pero sí es muy verdad que cuando esos elementos son groseros, ¿ya? Cuando el fiscal te está mostrando indicios que realmente nada que ver, es perfectamente oportuno que el abogado defensor se levante a hacer su trabajo y debatir la aplicación de la prisión preventiva y debatir el cumplimiento del inciso del segundo requisito del artículo 534 del COIP, que sí cambió,
¿Qué es lo que cambió? Y por eso digo, esto es brutal. Además de lo que ya leí, continúa y dice, en todo caso, dice la reforma, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. A ver, esto se viene de dos cosas, ¿no? Por un lado es bastante lata, la verdad, es lata. Y del otro lado lo que hace es reconfirmar la necesidad de concurrencia de los 4 requisitos. ¿Ya? Indispensable eso, indispensable. Me piden que les recuerde que también pueden mandar las preguntas por el chat de Facebook, que también lo estamos aquí vigilando. Te está recordando, dice, la sola existencia de indicios no es suficiente para la prisión preventiva. Te está diciendo, primero, la prisión preventiva es de última ratio. Cuidado, señor juez, cuidado, señor fiscal, que el hecho de que usted crea que el señor ha hecho algo no es suficiente para encerrarlo todavía. Para eso usted tendrá un juicio, ¿ya? Así que te recuerda que tienes todavía 2 requisitos más que cumplir y te recuerda que o son todos o es ninguno. Así que, en cierta forma, no ha cambiado las cosas la reforma, pero te las ha hecho más rígidas, te ha cerrado el espacio para ciertas interpretaciones antojadizas que en pocos casos se daban, la verdad hay que ser dicha. La mayor parte de los jueces y fiscales estaban conscientes de que son todos los requisitos y no son solo 1 o 2 o 3. En cualquier caso, este añadido es interesante y también te permite eventualmente crear otros tipos de argumentos de defensa, porque bueno, seguiremos analizando los otros requisitos, pero se puede confundir, por ejemplo, un justificativo de un indicio de responsabilidad con un indicio de fuga, ¿no? Por favor, en el chat de aquí, y es lo que habíamos quedado nosotros de acuerdo, pónganme ideas, ¿cómo ustedes van a demostrar que yo me quiero fugar? Esto es importante y lo vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver ahora porque es el tercer requisito que el fiscal debe comprobar. ¿Cómo estaba construido? Para que el fiscal pida la prisión preventiva debía comprobar elementos de materialidad, elementos de responsabilidad, dejando claro que los solos indicios no son suficientes, porque además, numeral tercero, debe justificar indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. Esto que les he leído ahora se copió exactamente igual a la reforma. La reforma lo que hizo es añadirle un párrafo más. Pero vamos, hasta sin la reforma, el tercer requisito es que el fiscal le diga al juez, señor juez, tengo indicios de que el señor no va a venir al juicio, de que el señor no va a presentarse al proceso, que el señor se va a fugar, hablando en idioma común y corriente. Y por eso les dejé esa pregunta. Pablo Cajas dice, por ejemplo, podemos nosotros justificar que se va a fugar porque vació sus cuentas bancarias y puso a la venta todos sus bienes. Y yo te puedo decir, no, lo que pasa es que mis abogados son carísimos y este proceso me está dejando en bancarrota. Y ¿sabes qué? El COVID me hizo pedazos y estoy pagando deudas. Dayito Vallejo nos dice, mostrando movimientos migratorios en caso de que la persona viaje mucho. Sí, pero soy un comerciante internacional. Yo viajo 2 veces al mes y lo he hecho los últimos 15 años. Y siempre regreso a Ecuador. Y vivo aquí. Más allá de eso, yo diría, justifica que tiene propiedades en otros países, por ejemplo. Claro, si tengo propiedades en otros países y además viajo mucho,
A ver, si tengo propiedades en muchos países o en algún otro país del extranjero, es claro que me queda mucho más fácil que a otro ciudadano que no tiene esos bienes el acomodarme en otro. Ya, es un indicio, ¿no? A eso le sumamos lo que dice Dallito. A eso le sumamos que viajo mucho. Entonces, yo sé cómo manejarme internacionalmente. He visitado 3 o 4 países con mucha regularidad, así que conozco sus políticas internas, conozco sus aeropuertos, conozco su policía, eventualmente conozco a sus autoridades en algún nivel. Y además, como dice Pablo, vació las cuentas. Es claro, o sea, si tú sumas estas 3 ideas y pueden venirse otras, por eso les he pedido que lo pongan aquí, porque pues obviamente es necesario esa creatividad, porque la ley no te dice, ¿no? Y te toca al juez convencerlo. Esa creatividad se necesita. Más que todo, porque la reforma te hace un cambio que tal vez habría que leerlo 3 veces. Un añadido. El numeral 3 queda como está en el COIP y además dice la reforma. Para este efecto, entiéndase, para el efecto de que se justifique, ¿no es cierto?, el indicio de que se va a jugar. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. Y entramos en contrariedad, porque el numeral 3 nos empieza diciendo indicios. Y el añadido nos dice, no, es que debe demostrar. La diferencia entre un indicio y una prueba es brutal. Así que yo creo que hacer una interpretación puramente textual de esto no sería la técnica adecuada de interpretación, porque la prueba solo se hace en juicio. Y hasta aquí no estamos en juicio. Estamos apenas en una etapa preprocesal. Podemos estar, pues la prisión preventiva nos pueden pedir abriendo una instrucción, por ejemplo, ni siquiera, o sea, estamos recién iniciando un proceso. Así que yo creo que la traducción, la interpretación que debe darse a este demostrará que son insuficientes, es más bien el hecho de sustentará motivadamente, si quieres, ¿no? Nos dará un indicio sólido, real, porque los elementos, los indicios de que te vas a fugar eran muy maltratados por la fiscalía, eran muy maltratados por la fiscalía. En alguna otra sesión, yo les había comentado, y se los repito otra vez, doy este ejemplo. En la audiencia, en la audiencia que se lleva efecto para tratar la prisión preventiva, sea la de la intermedia, sea la de formulación de cargo, sea una de flagrancia, el fiscal, y lo dice el código, el fiscal tiene que hacer todo este ejercicio de justificar los 4 requisitos: indicios de materialidad, indicios de responsabilidad, indicios de fuga y que la infracción sea sancionada con una pena alta. Pero el fiscal lo que hacía es, señor juez, y con respecto al numeral 3 del artículo 534, esto es, los indicios de que las medidas alternativas son insuficientes, esta fiscalía se reserva hasta que la defensa justifique sus arraigos. Y te obligaban a ti, defensor, a que saques tu baraja y la exhibas en la mesa para que el fiscal vea si es que él se convence o no. Y esto pasaba mucho, esto en las audiencias pasaba mucho. Y el fiscal decía, sí, señor juez, pero es copia simple, sí, señor juez, pero lo que no está certificado, señor juez, pero igual este carro es viejo, ¿no? Señor juez, y lo igual os dijo, señor juez, esta fiscalía no está convencida de que el señor se vaya a quedar y por lo tanto le solicitamos que se aplique el artículo 534 y le dé la prisión preventiva al sujeto. Porque el fiscal no se convenció. Y muchos jueces, y digo muchos jueces por la estadística, cuidado, que el 60% de las personas privadas de la libertad de mi país no tienen sentencia. Lo digo por estadística, así que no hay enojos y por ahí se me cruza un juez, pero la gran mayoría lo hacía.
Decía, bueno, el señor fiscal cree que se va a fugar, yo también creo que se va a fugar, señor, se va con prisión preventiva, punto. ¿Ya? Y lo que sucedía es que te hicieron una flagrancia en un día domingo, tú pides el lunes o el martes una audiencia de sustitución o de derogatoria de la prisión preventiva, llevas los mismos papeles en copias notariadas y el juez te levanta la prisión preventiva. Mientras ya pudieron haber pasado un montón de cosas. Eso pasaba. Así que la intención del inciso segundo del numeral 3 del artículo 534 del COIP, según cómo queda en la reforma, es obligar al fiscal a hacer un ejercicio cuasi probatorio, ya al menos un ejercicio argumentativo fuerte sobre sus indicios, ¿ya? Porque, por ejemplo, Dallito dice mostrar movimiento. Sí, señor juez, aquí este movimiento. Sí, pero este movimiento todavía no prueba nada. Este movimiento es un indicio de que, señor fiscal, justifíquelo bien, ármelo bien. Que el señor se va a fugar. No, no es un indicio de que el señor se va a fugar, señor fiscal. Es un indicio de que el señor viaja mucho. Nada más. Nada más. A eso le sumas que tiene propiedades en el extranjero. ¿Se va a fugar? No, señor fiscal. Eso es un indicio de que el señor tiene plata y tiene bienes en el extranjero, no de que se va a fugar. ¿No? Pablo nos dice que vació las cuentas. No, señor fiscal, no, eso no es indicio de que se va a fugar. Es un indicio de que el señor está yendo mal en la vida. Ah, pero sume los 3, o 4, o 5, ¿no? Por ejemplo, una persona casada y su pareja está en situación de vulnerabilidad extrema. ¿Qué tan fácil se va a ir del país si, por ejemplo, está recibiendo tratamiento gratuito de parte del Estado? Lo va a pensar, ¿ya? Una persona con hijos en edad escolar lo va a pensar, No quiere decir que no se fugue tampoco. Así que este inciso segundo lo que te hace es eso. Yo no creo que él demostrará que otra medida es suficiente conlleve la obligación de hacer un ejercicio probatorio como se entiende la prueba en el sistema penal, en el proceso penal. Yo creo que se debe interpretar como la presión al fiscal de ya argumentar lo que pide, de ya justificar lo que pide y ya motivar lo que pide. Porque la reforma, además de que le manda al fiscal a que haga un ejercicio justificativo de mejor categoría, continúa con el juez y le dice, en el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas son insuficientes. Uy, el juez ya no puede simplemente decir, es verdad, este juez tiene la convicción de que, no, ¿cómo te lo decían en las audiencias? Este juez no ha llegado a convencerse de que el señor tenga elementos suficientes como para quedarse en el Ecuador o que le hagan suponer a esta autoridad que el señor se va a quedar aquí a enfrentar la justicia. Así que, prisión preventiva. Miren qué simpático. Uno de los argumentos que se utilizaban para justificar el peligro de fuga era la pena. La pena. Entonces se escuchaban cosas tales como, señor juez, además, la pena de este delito va de 10 a 12 años de prisión, por lo tanto, ninguna persona en sus cabales se va a quedar a soportar una pena así. A ver, en Facebook tengo una pregunta de Alejo, pero no la puedo ver. Dame una mano, pásalo al chat del Meet, porque no sé por qué estoy con alguna cosa en el Facebook, no puedo ver los comentarios. A ver, me perdí. Ah, sí. Entonces, el fiscal tiene esta obligación porque además ahora el juez se la tiene que exigir. Al juez ya no le queda tan cómodo. El fiscal debe decirte, sí, ¿sabe qué? Las demás medidas son insuficientes y el juez tiene que decirte, ok, ¿cuáles son las otras medidas? Presentación periódica, una por una. Presentación periódica, esta medida no es suficiente por esto, esto y esto. Arresto domiciliario.
esta medida no es suficiente por esto, esto y esto. Grillete electrónico, esta medida no es suficiente por esto, esto y esto. Entonces, empieza ya a haber una sinergia entre el juez y el fiscal a la hora de ejecutar una solicitud de prisión preventiva o de ordenar una prisión preventiva, y esta sinergia, por la forma en que se redactó, que esto yo lo veo muy bien construido, hace que haya un control mutuo, porque el fiscal ya no tiene solo que proponer su argumento, sino que el fiscal ya sabe que además de su argumento positivo de por qué sí me quiero fugar, tiene que ayudarle al juez con su argumento negativo de por qué no son suficientes otras medidas. Así que el fiscal también tendrá que hacer un argumento sobre el por qué no es suficiente y no solamente sobre el indicio de probabilidad de fuga. Porque si no lo hace, corre el riesgo de que el juez se confunda, se olvide o no confíe del argumento principal y simplemente le levante la prisión preventiva. Así que el fiscal va a tener que dar al juez tanto insumos del peligro de fuga como insumos de que otras medidas no son suficientes, y el juez tiene que controlar el tema del indicio de fuga en base a un tema de minimalismo penal y el tema de no ser suficientes en relación a un principio de objetividad, que es el que la fiscalía debe sostener. Alejo Insuasti, ¿se podría justificar lo de la doble nacionalidad? Sí, suma. Gracias, Alejo. Esa es una pregunta genial. Cuando tú quieres decir que otra persona se va a fugar, empecemos de nuevo. Tú no puedes decir que una persona se va a fugar. No lo puedes comprobar, porque es subjetivo. Está en la cabeza de la gente, ¿no? Yo en este momento puedo querer un chocolate, puedo querer Coca-Cola, puedo querer un café. ¿Y tú qué sabes de lo que yo quiero? ¿Y cómo vas a probar qué es lo que yo quiero? ¿Ya? Así que como fiscal no tienes que vender necesariamente y solamente esa idea de que se va a fugar, porque no la vas a poder completar. Tú tienes que decirle al juez que le queda fácil fugarse. Una persona con doble nacionalidad no solamente le queda fácil fugarse, sino que le queda muy fácil someterse a regímenes normativos de otros países de los cuales es ciudadano y con los cuales sí podría evadir la justicia nacional, como por ejemplo la prohibición de extradición a connacionales, ¿ya? Situación que, por ejemplo, beneficia al expresidente Rafael Correa, que hasta donde entiendo, corrígeme si me equivoco, también tiene ciudadanía belga o tiene algún tipo de relación de ese tipo por su esposa, que es de Bélgica. Daniel Pazmiño, buenas noches. Esa identificación podría explicar cómo se debe actuar si fuese el abogado defensor del señor Bucarán en el caso del grillete para poder sacarlo. Daniel, eso lo explicamos hace ya unas 3 o 4 sesiones, ¿no? Pues, si quieren que se vuelva a tratar un tema, podemos hacerlo, pero te voy a dejar una pastilla porque además ya nos está cogiendo el, el tiempo. En el caso del señor Bucarán, Bucarán no podía recibir prisión preventiva porque es un adulto mayor con condiciones médicas especiales de alto riesgo y porque el delito que se podría llegar a justificar, que no era tráfico de armas, sino tenencia de armas, tiene una condena demasiado pequeña que además hubiera permitido la suspensión condicional de la pena. Así que mandar a una persona a la prisión con prisión preventiva por un delito que amerita suspensión condicional, es decir, que finalmente, posiblemente, ni siquiera vaya a topar una cárcel, es un despropósito, ¿sí? Perdóname que te lo deje tan cortito, pero es que esto sí lo tratamos en otra sesión. Si quieres que volvamos a hacer una sesión sobre esto, déjalo en el Facebook, que nosotros durante el lunes, martes, hacemos votación de los temas que se proponen y si hay que repetir un tema, lo repetimos. Pero si es que ha servido, déjanos un ok, déjanos un like por ahí. Jaime Molina, buenas noches. ¿Cuál es la posibilidad de que Daniel Salcedo logre evadir sus responsabilidades al hacer un trato declarando debe ser en contra de los Bucarán? No es de evadir, Javi. Eso es una posibilidad que te da la ley. Es un premio al delator que se llama se me fue. La cooperación eficaz, ¿ya? La cooperación eficaz es una bondad que te da la ley.
Entonces, básicamente es un premio al delator, ¿ya? Si tú me das información con los que yo haga caer a toda tu banda, pues a ti te voy a dar un porcentaje muy, muy, muy reducido de la condena. Y la gente dice, lindo, ¿no? Este muchacho, por ahí con sus amigos, sus yates, sus enamoradas, sus millones, todo, lindo, par de añitos, y se fue. Sí, sí, claro que sí. Pero ese es el premio por acabar con una red, eventualmente, supongamos y asumiendo que llegara a hablar en ese sentido. Cuando yo estuve en fiscalía, es un tema que de hecho como fiscal lo agradecemos, porque tú puedes tener la punta del ovillo, pero no tienes de dónde jalar. Así que estoy yo muy, muy, muy de acuerdo en que sigan existiendo estos beneficios en la ley para las personas que colaboran significativa e importantemente con la investigación. No es así como que cualquier cosita y investiguen nomás, ¿no? Entonces, este trato lo permite la ley y está bien que lo permita la ley porque si Salcedo no habla, el resto no cae y a la sociedad no le sirve que caiga uno solo si la red sigue trabajando. Así que lo que haces básicamente es cortarte el dedo para no perder el brazo. Bien, estamos con el numeral 4. El cuarto requisito que según la reforma, artículo 534 del COIP 88 de la reforma, que se trate de una infracción sancionada con una pena privativa de la libertad superior a 1 año. Obvio, es un despropósito darle prisión preventiva a una persona que va a estar 6 meses preso. Hasta el indicio de fuga se desvanece. Vamos, yo mismo si me van a mandar 6 meses preso, pues la verdad no me fugaría. Yo creo que mucho más he sufrido y he estado detenido por la pandemia que eso, así que, pues sí. Miren cómo sigue construyendo estos requisitos la reforma. En los requisitos descritos en los numerales 1 y 2, indicios de materialidad e indicios de responsabilidad, los dos primeros requisitos. El parte policial no constituye ningún elemento de convicción ni servirá como fundamento para pedir o conceder la prisión preventiva. El parte policial es meramente referencial. Por fin, vamos. El parte policial en la mayor parte de los casos es la punta del ovillo, es lo que se conoce como la noticia criminis. Es una referencia. No es prueba de nada, no es indicio de nada. El que una persona te diga, me robaron, no es un indicio de que le robaron realmente. Es una noticia de que algo pasó y a partir de allí los elementos investigativos que continúan sí pueden ser tratados como indicio. A eso súmale que una gran parte de partes policiales, por ejemplo, los relacionados a la violencia doméstica, es, llegué a la casa y la señora me dijo que, el señor me dijo que. Así que el parte policial finalmente termina no teniendo ningún peso eh, real y está bien esto que ha adelantado la reforma. Por favor, déjenme preguntas que las van a tener porque estamos ya a punto de cerrar la transmisión. Me quedé con todas las ganas de hablar sobre el 106 de la reforma que modifica el 670 del COIP sobre el incumplimiento de la reparación integral, que a partir de las reformas se considera delito. Si tú no indemnizas a la persona a la que le violentaste su derecho, pues vas preso no solamente por eso, sino por el incumplimiento de ese pago, de esa indemnización. Veamos si lo ponemos para votación y nos vamos a ver eso en la otra semana. Terminando con el cuarto, de ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra causa. ¿Por qué se valora eso? Porque una persona que ya fue beneficiaria de medidas alternativas y que no las ha cumplido es una persona que ya le demostró al Estado que no tiene actitud de credibilidad, ¿no? Que un tipo que en otro delito mucho menor falta una vez al mes a su presentación, obviamente es un tipo que en este delito que es mucho mayor, pues mucho menos va a cumplir. ¿A quién le corresponde justificar eso? ¿A quién le corresponde decirle al juez, señor juez, esto hay? Pues
obviamente, obviamente al fiscal. Y si es que no hay más preguntas, les doy unos 5 o 10 segundos para que me pongan ahí preguntas que se queden sueltas sobre estos dos artículos que alcanzamos a conversar hoy. Quería hacer tres, pero bueno, estar pendientes en el Facebook y en el chat de WhatsApp que manejamos con el otro grupo para eh, hacer la votación y ver si es que retomamos estos temas la otra semana o tratamos otros. Tomo algo de líquido, regreso con ustedes. Si hay preguntas, pónganlas ya. Si es que no, deje un ok que estamos terminando. Muy bien, regresamos. Steven dice, ok, o sea, parece que nos hemos quedado bien con lo explicado. Dayito, gracias a ti, Dayito, ya sabes que nos tienes a las órdenes. Resumen final del partido para llevarnos la pastilla a la casa. Hoy alcanzamos a revisar dos artículos de la reforma al COIP, el 48.1 específicamente del primer inciso que hablaba sobre drogas, en el cual la diferencia es que, pues ahora, básicamente la diferencia fuerte, había otras, la diferencia fuerte es que ahora se debe justificar el fin comercial de aquello ilegal que estás poseyendo, teniendo, andando, traficando, vendiendo, comprando o transportando. Revisamos también el artículo 88 de la reforma, que nos modifica el 534, prisión preventiva, perdón, 48.1 modifica el 222, el 220, creo que lo dije mal, y el 88 modifica el 534 que habla sobre la prisión preventiva. Básicamente lo que la reforma te dice son tres cosas. La primera, que los solo indicios no bastan, lo que te lleva a la segunda reforma importante, y es que la Fiscalía debe demostrar que otro tipo de medidas no privativas de libertad no van a ser suficientes, y que finalmente también te da una nota al proceso y que te lo deja bien claro, el parte policial no es un indicio, ¿ya? Con respecto a esto último, quiero hacer una anotación. Poner eso, que el parte policial no es un indicio, para mí es un espejo que te muestra lo mal que estamos a nivel dogmático, a nivel de conceptos en materia penal en nuestro país. Porque se supone que el juez y el fiscal saben que el parte policial no es prueba, se supone que el juez y el fiscal saben que no es un indicio, se supone que el juez y el fiscal saben que es una mera referencia. Pero como aparentemente no estaba tan claro, pues el legislador decidió ponerlo en la norma. Los dejo y solo le digo a Nicolás Díaz, la próxima que sea batido, por favor. Sí, Nicolás, recuerda, tenemos una hora semanal todos los jueves a las 8 de la noche, pendiente del Facebook, pendientes los que están en el chat de WhatsApp, en el otro grupo. No puede ser más porque tengo otras obligaciones. Recordemos, esto lo hago gratis con ustedes, pero de hecho de aquí me voy a conectar con algunas personas, compañeros de ustedes en el chat que están ya haciendo tutorías privadas sobre temas específicos. Así que, bueno, y a veces sí podemos alargarnos, nos alargamos. Veamos la próxima semana, vamos a ver qué temas van saliendo, estén pendientes, de repente sería interesante ver esta reforma del 106 sobre el incumplimiento de la reparación integral, que ahora se considera delito por sí mismo. También había una pregunta allí. Sí, podemos ver si es que desarrollamos el tema de la prueba, cuáles son los tipos de prueba, cómo se practica una prueba, una cosa un poquito medio más procesal, que sería interesante, tal vez les puede gustar. Y
la próxima semana. Suerte con todos.